El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». Él les respondió. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Ahora crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Después de haber celebrado con alegría la resurrección de Jesús el domingo pasado, día de la resurrección, domingo de Pascua de Resurrección, llegamos a este segundo domingo de Pascua, domingo de la octava de Pascua, en el que tenemos para nuestra reflexión este maravilloso texto del capítulo 20 del Evangelio de Juan, que nos presenta justamente la continuación del que leíamos el domingo pasado. El domingo pasado leíamos el relato del hallazgo de la tumba vacía. Y hoy nos encontramos con las 2 primeras apariciones de Jesús, según el Evangelio de Juan, a sus discípulos. Las 2 apariciones se dan en un contexto muy especial. Una, la misma tarde del día de la resurrección, Jesús se aparece estando en el cenáculo, estando cerradas las puertas. Los discípulos todavía estaban muy temerosos, estaban muy preocupados, estaban muy desconcertados, no entendían nada de lo que había pasado. Ya la cruz los había dejado totalmente anonadados y los había dejado destruidos. El hallazgo de la tumba vacía los dejó desconcertados. No entendían qué era lo que estaba pasando. Entonces, en medio de ese contexto, se aparece Jesús. En un primer momento yo me imagino que eso debe haber sido un caos, el verse aparecer a Jesús estando todo cerrado. Jesús atravesó las puertas, atravesó las paredes, se presentó en medio de ellos. Y yo supongo que ahí ese momento debe haber sido un momento de mucho desconcierto, un momento de caos para los discípulos. Pero a medida que se fueron tranquilizando, vieron que era Jesús. Entendieron que Jesús estaba vivo.
pero que estaba vivo de una manera distinta, no vivo como lo habían visto hasta el viernes a la mañana, que iba por ahí, que caminaba, que entraba, que salía, que hablaba, que comía, que vestía, que dormía. Jesús estaba ahí, con ellos, pero estaba con ellos de una manera distinta. Por eso al principio les costaba reconocerlo. Veían al Jesús glorioso, resucitado de entre los muertos, que les hablaba, les deseaba la paz, les daba una misión, la misión de anunciar ese acontecimiento de la resurrección, que era la buena noticia que él había venido a traer. Les estaba mostrando que empezaba algo nuevo, que no era que todo se había terminado, no se terminó nada, al contrario. Después de la cruz vino la resurrección, y la resurrección implicaba que empezaba algo nuevo. Empezaba la misión de los discípulos como iglesia. Empezaba un nuevo camino para los discípulos, que ahora ya no lo iban a tener a él presente todos los días con ellos, pero que iba a ser una presencia real, viva entre ellos. Y en esta aparición de Jesús, faltaba uno de los discípulos, faltaba Tomás, uno de los apóstoles, que lo llamaban el mellizo. Los que saben dicen que lo llamaban el mellizo porque era físicamente muy parecido a Jesús. Otros dicen que era porque tenía un hermano mellizo. Bueno, la verdad no la sabremos, al menos por ahora, pero Tomás no estaba. Tomás es un hombre positivo, un hombre concreto, que no se anda con especulaciones, al pan pan y al vino vino. Si no veo la marca de los clavos, si no veo la herida del costado, no voy a creer que es. 8 días más tarde, o sea, el domingo siguiente, nuevamente Jesús se aparece a los discípulos. Y ahí estaba Tomás. Entonces Jesús le dice, bueno, vení, mira, acá están mis manos, acá están los agujeros, acá está mi costado herido. No seas incrédulo, cree, tenés fe. Y ahí Tomás se rinde ante la evidencia, se postra ante Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Esa frase que devocionalmente repetimos muchas veces en el momento de la consagración, ¿no? Señor mío y Dios mío. Y ahí es cuando Tomás realmente cree. Y Jesús le dice una frase que muy fuerte. Vos creés ahora porque viste, pero felices los que crean sin haber visto. Jesús nos está llamando felices a nosotros, los que creemos sin haber visto a Jesús resucitado. Pero que no hayamos visto a Jesús resucitado no significa que no podemos hacer la experiencia de Cristo resucitado. Y la experiencia de Cristo resucitado la podemos hacer de un montón de maneras distintas. Como primera medida, la oración, el encuentro con Cristo en la oración. Ahí podemos y realmente hacemos la experiencia de Cristo resucitado cuando nos ponemos en oración. Hacemos la experiencia de Cristo resucitado cuando nos ponemos a adorar el Santísimo. Jesús está presente ahí en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia consagrada. Y creemos en Jesús. Y creemos en su presencia real. Estamos frente al resucitado. Podemos también ahí hacer la experiencia del resucitado. Y podemos hacer la experiencia del resucitado en cualquier parte del mundo, siempre que nos encontramos con un hermano necesitado y le tendemos la mano, porque también ahí está Cristo resucitado, en el hermano que sufre. Es el Cristo sufriente, es el Cristo que está padeciendo, es el Cristo que está crucificado por el dolor, por la enfermedad, por la discriminación, por la persecución. Es el Cristo presente entre nosotros. Y ese Cristo resucitado es el que marca un antes y un después en nuestra vida. Nuestra vida no puede ser la misma después de que nos hemos encontrado con Cristo.
si ese encuentro ha sido real, si lo hemos sentido verdaderamente en nuestro corazón, si hemos hecho la experiencia del resucitado, nuestra vida necesariamente tiene que cambiar. Nuestra vida da un vuelco, da un salto de calidad muy importante en nuestro encuentro con el Señor resucitado. El que vive eternamente junto al Padre, el que estuvo caminando entre nosotros durante su vida mortal, durante su vida terrenal, mejor dicho, en Jerusalén y en Galilea, en Palestina, en Judea, etc. Él está vivo, presente, no ha muerto. La cruz ha sido solo un paso. La cruz ha sido un paso a la gloria. Y también para nosotros la cruz es un paso a la gloria. Muchas veces decimos que nos cuesta llevar la cruz. Y sí, cuesta, es difícil. Nadie dijo que sea sencillo. Pero si nosotros tenemos en cuenta que la cruz es el paso a la gloria, entonces el camino se allana. Las dificultades se pueden vencer. Y si somos conscientes de que después de la cruz viene la resurrección, también ahí seremos conscientes de que el Señor nos está esperando al final de nuestro camino en esta vida. Y también hoy celebramos, por iniciativa del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Y hablando de la misericordia de Dios, tenemos que tener en cuenta que es uno de los atributos más maravillosos y más hermosos de Dios, su divina misericordia. Pero la divina misericordia de Dios no nos tiene que llamar a la confusión. Dios es infinitamente misericordioso, sí, es infinitamente bueno, nadie lo duda, pero también es infinitamente justo. Y la misericordia de Dios, para poder experimentarla, para poder sentirla, para poder vivirla en nosotros, en nuestra carne, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, necesita de parte nuestra estar preparados para encontrarnos con la divina misericordia de Dios. Y la divina misericordia de Dios va a actuar en nosotros a manos llenas, a roletes, va a ser una efusión de misericordia impresionante cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón. No podemos esperar misericordia de Dios si no hay una actitud de conversión. No podemos esperar misericordia de Dios si no renunciamos al pecado o por lo menos ponemos la voluntad de renunciar al pecado, de alejarnos del pecado, de convertirnos al camino que el Señor nos marcó, que son los 10 mandamientos vividos con la lógica de las bienaventuranzas. Disfrutemos de la misericordia de Dios, disfrutemos del encuentro con la misericordia de Dios a través del arrepentimiento, de la conversión y del perdón. Alabado sea Jesucristo.